Muy buenas tardes, mi nombre es Ariadne Párica y hoy les vengo a conversar un poco sobre cómo desarrollar o cómo desglosar un trabajo de grado. Primero y principal, con lo que debemos comenzar es la portada, la cual llevará un título de la investigación, el nombre del autor, el nombre de la institución y por supuesto la fecha. Posterior a la portada tenemos la introducción, donde se debe presentar el tema de estudio, se debe contextualizar la importancia del problema y se debe dar un breve resumen de lo que va a tratar el documento, trabajo o investigación. Posterior a esto tenemos el capítulo 1, el problema, donde podemos ver un planteamiento del problema y allí describir claramente el problema que se va a investigar. Luego realizar preguntas de investigación que guiarán el estudio. Posterior al planteamiento del problema tenemos la justificación de la investigación, donde debemos explicar el por qué es tan importante esta investigación o trabajo y preguntarnos cómo contribuirá al conocimiento existente o a la solución del problema. Luego tenemos los objetivos de la investigación, donde podemos ver los objetivos generales y los específicos. En los objetivos generales debemos dar un enunciado claro y conciso que refleje la meta principal de la investigación o el trabajo. Y claro, también tenemos los objetivos específicos, donde podemos desenglosar el objetivo general en metas más concretas y alcanzables. Y por último, pero no menos importante, tenemos los alcances y limitaciones de la investigación, donde debemos definir hasta dónde llegará la investigación y qué puntos no vamos a abarcar. Claro, y reconocer las posibles limitaciones que podrían afectar este trabajo o esta investigación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diana Álvarez, estudiante de la sección 42 y voy a estar explicando un poco sobre lo que trata el capítulo 2 o marco teórico de un trabajo de investigación. Este capítulo 2 está constituido por los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y la definición de términos básicos. Debemos saber que el marco teórico es una sección fundamental de cualquier trabajo de investigación, ya que proporciona el contexto necesario para entender el porqué del problema. Se trata de un conjunto de términos, definiciones y antecedentes que fundamentan el estudio. Proporciona una base sólida para el estudio, permite identificar y analizar los diferentes objetivos y el problema de la investigación, y facilita la interpretación de los resultados al relacionarlos con otros estudios previos. Luego tenemos lo que son los antecedentes, que no son más que estudios previos en relación con un mismo tema. Son importantes porque ayudan a situar la investigación en un contexto histórico y académico, además de que nos permite observar cómo el mismo tema ha desarrollado a lo largo del tiempo en manos de diferentes autores. Por ejemplo, pues pueden incluir investigaciones históricas o casos previos significativos. Luego tenemos lo que es las bases teóricas. Las bases teóricas son las teorías que fundamentan la investigación. Estas teorías permiten guiar la metodología del estudio y el análisis de datos. Son importantes porque proporcionan un contexto o un marco conceptual que guía la investigación o los fenómenos de estudio. Formulan la hipótesis y ayudan a diseñar la metodología. Se pueden incluir ahí bases teóricas o conceptos teóricos que tengan relación con el tema. Luego tenemos lo que son las bases legales. Las bases legales son las normativas legales o las leyes que guían el estudio o el trabajo de investigación. Estas permiten que el trabajo de investigación esté dentro de un marco histórico, ético, profesional y legal correspondiente. Son importantes porque nos ayudan a asegurar que los derechos de los participantes sean respetados, además de que proveen un marco referencial para las prácticas éticas en estudio. Para finalizar con este capítulo, tenemos la definición de términos básicos. Definir términos básicos es clave y esencial para evitar malentendidos y asegurar que todos los participantes tengan una buena claridad de lo que se está estudiando. Finalizando con esto, debemos saber que el capítulo 2
como ya lo dije, constituido por los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y la definición de términos básicos, son elementos fundamentales para cualquier investigación, ya que una buena estructura es igual al avance del conocimiento. Soy Juan Suárez y voy a continuar con el capítulo número 3, hablando que el primer tema son los marcos metodológicos. Este es el que establece las bases donde se empieza a construir una investigación, incluyendo enfoque en general, donde están los cuantitativos, cualitativos o los mixtos. También detalla los métodos específicos que se utilizarán para la investigación. También puede contener teoría o métodos que den enfoque a la investigación, como por ejemplo la justificación de elección en enfoque y método. El tema número 2 son los tipos de investigación. Tenemos la investigación descriptiva, la cual se enfoca en describir las características de un fenómeno o una población sin manipular las variables. La investigación correlacional, la cual se centra en identificar y analizar las relaciones entre dos o más variables. La cualitativa, la cual utiliza métodos no numéricos para explorar significados, conceptos y experiencias desde los puntos de vista de los participantes. También tenemos la investigación longitudinal, la cual investiga cambios según el tiempo, recolectando momentos de diferentes tiempos. Y la transversal, la cual investiga un fenómeno en un solo punto del tiempo. El tema número 3 es la delimitación del ámbito de la investigación. Este proceso implica definir el contexto específico de la investigación, incluyendo temporalidad, es establecer el periodo de tiempo en el que se realizará el estudio. La geografía es indicar la ubicación física donde se llevará a cabo la investigación, y la temática, que es precisar las variables y aspectos que se van a estudiar, así como los límites de la investigación. El tema número 4 habla de lo que es la población y la muestra. Cuando hablamos de población se refiere al conjunto de personas o individuos, elementos u objetos que tienen o tienen una similitud en lo que hablamos de características comunes, ¿verdad? Que pueden ser también tomadas como objeto de estudio. Y la muestra se refiere a la representación mayoritaria de una población, ¿verdad? Donde se selecciona con técnicas probabilísticas o no probabilísticas, dependiendo el objetivo de la investigación o los recursos de la investigación. El quinto tema es la validez y la confiabilidad del instrumento. Cuando hablamos de validez se refiere a la capacidad del instrumento para medir efectivamente lo que se pretende medir. Puede ser de contenido, de criterio o de constructo. Y la confiabilidad es la consistencia y estabilidad de los resultados que proporciona un instrumento. Se puede evaluar a través de pruebas de estabilidad, de equivalencia o de consistencia interna. Tema número 6. Instrumentos y técnicas de recolección de información. Los instrumentos son las herramientas que utilizamos para la recolección de datos, como cuestionarios, encuestas, entrevistas, diarios de campo, entre otras. Y las técnicas incluyen métodos específicos de recolección, como cuestionarios para obtener datos cuantitativos, entrevistas para obtener información cualitativa profunda, observación para registrar comportamientos de contextos naturales y análisis documental para estudiar registros existentes. Tema número 7. Técnica y análisis de datos. Dependiendo de la naturaleza de donde se han recolectado estos datos, se utilizan diferentes técnicas, como análisis, que incluye técnicas y estadísticas descriptivas e inferenciales para interpretar datos numéricos. Y análisis cualitativo, que utiliza como método análisis temático, análisis de contenido o análisis fenomenológico, para interpretar patrones y significados en datos no numéricos. Muchas gracias y esto fue el capítulo número 3. Hola, mi nombre es Edarillis Parra y hoy les estaré hablando un poco sobre la investigación científica. En el capítulo 4 podemos conseguir lo que es la descripción de los resultados. Esta consiste en presentar de manera clara, ordenada y objetiva todos aquellos datos obtenidos durante el estudio. Este paso implica organizar la información recopilada a través de tablas, gráficos, figuras y narrativas que ilustren los hallazgos principales. Es fundamental evitar interpretaciones en esta fase. La prioridad es mostrar los resultados tal y como se obtuvieron, permitiendo que el lector comprenda las tendencias, patrones y diferencias que emergen en los datos. La descripción detallada ayuda a fundamentar las conclusiones,
posteriores y a validar la hipótesis planteada inicialmente. En el capítulo 5 podemos conseguir las conclusiones. En una investigación científica es la síntesis final de los hallazgos donde se interpretan los resultados en relación con los objetivos y la hipótesis planteada al inicio del estudio. En esta sección se establecen las implicaciones principales de los datos. Se determina si se cumplió o no la hipótesis y se discuten las posibilidades o causas de explicaciones de los resultados obtenidos. La conclusión debe ser clara, concisa y fundamental en la evidencia presentada, evitando generalizaciones excesivas, afirmaciones no respaldadas por los datos. Además, es el momento para reflexionar sobre la relevancia del estudio, sus limitaciones y las posibles aplicaciones prácticas o teóricas que se derivan de los hallazgos. Recomendaciones. En una investigación científica se refiere a las acciones sugeridas para abordar problemas detectados, aprovechar oportunidades o mejorar prácticas relacionadas con los temas estudiados. Estas sugerencias surgen del análisis de los resultados y la conclusión. Deben ser específicas, realistas y fundamentales en la evidencia. Pueden incluir propuestas para investigaciones futuras, cambios metodológicos, de procedimientos o políticas, o sugerencias para la aplicación de práctica en los hallazgos. Referencias bibliográficas. Estas constituyen la lista de todos los documentos, artículos, libros, tesis, informes u otras fuentes de consultas y citadas a lo largo del trabajo de investigación. Su finalidad es dar crédito a los autores originales, permitir la verificación de la información y ofrecer a los lectores recursos adicionales para profundizar en el tema. Las referencias deben incluir un formato estandarizado como APA, MILA, entre otros, según las normas de disciplina o la Constitución. La precisión y completitud en las referencias son esenciales para garantizar la integridad académica en el trabajo.